Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Mol TV. Hoy hemos considerado un tema que sin duda no deja a nadie indiferente. Estamos todos preocupados por los temas de seguridad e inseguridad. Y para poder dar una mirada ya más en profundidad, ¿qué tanto tenemos que preocuparnos? Qué tan peligroso lo que se está viviendo? ¿Se están adoptando las medidas necesarias? ¿Estamos cortos en eso? ¿Hay un tema de recursos o de gestión que podemos hacer nosotros como personas particulares justamente para sentirnos más seguros? Le vamos a preguntar a Pilar Lizana. Ella es investigadora de Tenalab para seguridad. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por seguir conversando de estos temas. Bueno, preocupada, medio consternada, ya está pasando que se vuelve parte de la realidad o de la normalidad el despertar con noticias de asesinatos, cada vez más crueles en realidad, porque probablemente algo de esto siempre podríamos haber encontrado, pero no en la magnitud y con la violencia que se está viendo. ¿Qué tanto ha cambiado realmente o hay una cosa de percepción también? Bueno, ahí hay dos cosas. Efectivamente hay una cosa de percepción, porque la percepción el año pasado y la tendencia para este año es que es la percepción de inseguridad más alta que hemos tenido en todos los periodos que registran las distintas encuestas que miden percepción, pero a pesar de este ámbito subjetivo, que igual hay que contrastarlo con lo que dicen las cifras, que sería la parte objetiva del análisis de seguridad, es real que el escenario criminal en Chile cambió porque los homicidios que vemos hoy día, los que aumentan, son homicidios por ajuste de cuentas, que antes no sucedían en Chile, los secuestros extorsivos, que es lo que vimos el fin de semana y lo que hemos estado viendo ya desde hace algún tiempo, esos tampoco sucedían en Chile con la profesionalización y organización que están sucediendo. Y adicionalmente a eso se ha sumado la llegada de grupos criminales, bandas delictuales que operaban en Chile con cada vez más organización, más estructura. Entonces, en el fondo estamos viendo como una reconfiguración del escenario criminal y del escenario de seguridad, y efectivamente hay que mencionar que cambió. No es el mismo escenario que teníamos hace una década atrás, ni hace 5 años atrás tampoco. Ahora, ¿cuánto está incidiendo realmente la llegada, para algunos indiscriminada, de inmigrantes en situación irregular? Y esa es una característica propia que hace también más difícil la persecución una vez cometidos los delitos. Sí, lo que pasa es que el caso de la migración, ahí hay que ser bien cuidadoso cuando uno mira la migración con una perspectiva de seguridad, porque efectivamente el fenómeno migratorio es un fenómeno que existe, que se da, que no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero que genera ciertas condiciones que son aprovechadas por el crimen organizado, sobre todo por la vulnerabilidad que tienen los migrantes y en específico aquellas personas que quieren entrar a algún país y que no tienen cómo hacerlo, y completar los formularios y desarrollar los procesos para poder entrar a esos países. Y son esas personas las que busca el crimen organizado y de las que se aprovecha. Se aprovecha para ir a captarlos e ingresarlos a un país, y ahí monta todo un negocio de tráfico de personas que puede pasar rápidamente a la trata de personas. También los utiliza para llevar droga. Ok, yo realizo todo tu proceso, te compro el ticket de avión, de bus, del transporte que sea, y, pero a cambio necesito que lleves este paquete. Entonces, el fenómeno migratorio y en especial la migración descontrolada que estamos teniendo en la frontera norte, sobre todo con la gran cantidad de pasos no habilitados, la dificultad que hay para controlar ese territorio, genera un contexto súper oportuno para el crimen organizado. Ellos se van a aprovechar de ese contexto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y hay que hacerle seguimiento para poder, en el fondo, ir cerrando los vacíos que se van produciendo en ese lugar y evitar que se desarrolle ese contexto oportuno para el crimen organizado. También está pasando en Chile que nos estamos informando que se detienen grupos delictuales asociados a crímenes que antes no pasaban, homicidio por ajuste de cuentas, secuestros extorsivos, mucho más tráfico de drogas, que son, en el fondo se informa que se detienen ciudadanos extranjeros. Eso también va generando una aproximación que van a tener los chilenos con respecto a los extranjeros, pero no quiere decir que todo aquel extranjero que llega tiene que venir a cometer un delito. Lo que está pasando es que como nos hemos transformado en un país que entrega oportunidades a grupos del crimen organizado, por supuesto que los grupos del crimen organizado que se desarrollan en otros países de la región van a mirar a Chile con un atractivo distinto y van a llegar.
pero eso no significa que en la evolución que tengamos en de la instalación del crimen organizado no se integre con delincuentes nacionales y con bandas delictuales que ya existían en Chile. Sí, ahora claro, se van mezclando y probablemente las bandas locales también van aprendiendo prácticas distintas, en este caso mucho más violentas de las que estábamos acostumbrados. Claro, efectivamente, van aprendiendo esas prácticas, las van incorporando dentro de su catálogo delictual y no solo van incorporando las prácticas, también van aprendiendo de la organización de este tipo de delincuentes. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la evolución que ha tenido el delito de los robos de autos, que ya llegamos a las encerronas en las carreteras y ella no es una persona que se roba el auto para llevarlo o venderlo en otro lugar. Ahora vemos que hay organizaciones que están integradas por distintas personas que cumplen distintos roles, entonces también se va incorporando no solo nuevos delitos, sino que nuevas formas de organización que también van a ser, van a complejizar en el fondo la persecución y la investigación, porque se van montando ya estructuras mucho más grandes y que ya no solamente basta con detener a la persona que se robó ese producto, sino que es necesario perseguir toda la cadena que hay detrás para poder desbaratar la banda. Eso requiere especializarse, eso requiere aprender también nuevas prácticas, así como los delincuentes aprenden, bueno, nosotros, nuestras policías, nuestra inteligencia también. ¿Qué tan lejos estamos en eso? Porque siempre uno ve que en general la violencia o los delincuentes tienen mucho más recursos, no tienen restricciones, no tienen burocracia, no tienen que pedirle permiso a nadie, tienen acceso a la mejor tecnología, siempre pueden ir un paso más adelante que que las autoridades pertinentes. Y efectivamente siempre van un paso más adelante por todo lo que tú dices, porque el Estado tiene que lidiar con esa burocracia que hace más lenta la respuesta, pero en ese sentido es súper importante incorporar y desarrollar un sistema de inteligencia robusto en Chile, porque sin información de calidad va a ser cada vez más difícil perseguir este tipo de delitos. Porque estos grupos no solamente se organizan y tienen roles, incorporan nuevas técnicas, sino que ellos también incorporan el ámbito de inteligencia dentro de su actuar criminal. Analizan, consiguen información, cruzan distintas fuentes de información y en el fondo el Estado debería tener un sistema de inteligencia muy robusto para poder adelantarse al comportamiento delictual. Hoy día la tecnología nos ayuda muchísimo y el aplicar esa tecnología al análisis del delito obviamente nos va a permitir tener unas respuestas mucho más eficientes. ¿Para qué se está haciendo? Porque, por ejemplo, el fiscal nacional daba a conocer hace algunos días que se había solicitado ayuda técnica a Colombia. Y pensemos en el caso de Colombia y también liguémoslo a cómo partieron, en el caso de ellos, la crisis, cómo la abordaron, qué cosas se pueden ir aprendiendo o qué son las cosas que nosotros esperamos que ellos nos enseñen. Mira, el caso de Colombia es súper importante. Por supuesto, Chile no está en ningún minuto como estuvo Colombia, por ejemplo, al principio de los 2000 con la crisis de los secuestros. Pero sí es muy relevante mirar lo que pasa en Colombia y lo que pasa también en Ecuador con respecto al desarrollo de grupos criminales dentro del sistema penitenciario, porque ahí uno puede observar la evolución que han tenido estos fenómenos y prepararnos para que esa evolución no se dé en Chile. En el caso de Colombia, los secuestros partieron como un delito común. Lo que pasa es que ese delito común se fue profesionalizando y fue encontrando un mercado. ¿En qué sentido un mercado? No solamente porque era rentable secuestrar a una persona y pedir el rescate, sino que en Colombia también se daba el problema de violencia que estaban teniendo, que viene de la mano de los grupos paramilitares y de la guerrilla, y se llegó un minuto incluso a vender personas secuestradas a la guerrilla. ¿Por qué? Porque se llegó a comprender cuáles eran las características de las personas que la guerrilla necesitaba secuestrar y ya se empezaron a desarrollar esos mercados asociados a la guerrilla. Ahí también pasa mucho que la gente tuvo necesariamente que cambiar sus estilos de vida, tomar distintas rutas para realizar sus labores diarias, dejar de aparecer en las páginas sociales de las revistas, etcétera, etcétera. Hoy día quizás lo podemos pensar en, no sé, evitar las redes sociales, evitar entregar mucha información en las aplicaciones que tenemos en los teléfonos, pero en el fondo ahí lo relevante, más allá de tener la preocupación y que se genere el miedo de poder, de que esa realidad pueda llegar a Chile, es verla en perspectiva y ver que nosotros hoy día el secuestro extorsivo lo estamos viendo súper incipiente asociado a delincuencia que quizás en Colombia se puede decir delincuencia común
Y sabemos que existe un caso internacional que evolucionó. Entonces, ya que existe ese antecedente, tomémoslo, analicémoslo y desarrollemos acciones para que esa evolución no se dé, porque necesariamente el delito va a evolucionar, así como otros aspectos también de la vida que evolucionan y otros desafíos. Eso Ahora, es para inevitable. aterrizarlo y que quede súper claro, cuando hablas de delincuencia común, en el fondo estamos hablando de secuestros y homicidios que parten entre bandas rivales, entre delincuentes, en este caso, en algunos, por parte importante, incluso entre extranjeros en situación irregular, cosa que a ellos mismos les parece raro que se investigue en nuestro país, porque dicen, bueno, es como, déjenos a nosotros resolver nuestros propios problemas, si ni siquiera somos chilenos. Pero esto en algún minuto va mutando, ya no son ajustes de cuentas, sino que ya empieza a involucrarse en delito común con personas que no tienen que ver necesariamente con esas redes, ya sean un robo o como secuestro, que ya hemos visto varios casos públicos, no sabemos los Claro, que no. El senador Iván es- Flores nos decía, hay muchos otros casos que no se conocen y que no pueden darnos a conocer esa información. efectivamente, porque esto que puede partir como un ajuste de cuentas y con eso que tú mencionabas de que déjenos a nosotros arreglar nuestros problemas, no, no tenemos por qué dejarlos a ellos arreglar nuestros problemas si nosotros tenemos Estado de Derecho, nuestras instituciones funcionan y aquí hay que cumplir las leyes. Entonces, en ese sentido, no podemos dejar que cada uno solucione sus problemas, porque por algo tenemos un Estado de Derecho y un sistema que funciona. Pero efectivamente, eso puede evolucionar a secuestrar a otras personas que tengan ciertas características por dinero, simplemente. Pero en contextos de conflicto, nosotros tenemos un contexto de conflicto en la Araucanía, esto puede evolucionar y puede generar en el fondo un mercado para aquellos grupos violentos porque el conflicto en general produce oportunidades para todo este tipo de criminales. El conflicto se tiene que financiar, se amenazan a personas que persiguen y que investigan a los grupos que están involucrados en el conflicto. Entonces, por eso es importante ver lo que pasa en otros países para poder aprender de esa experiencia y siempre hay que aplicarla al contexto chileno, porque no vamos a aplicar en Chile las políticas de seguridad que aplicó Colombia porque nuestro contexto es distinto. Nuestra problemática tiene características distintas. Podemos ver patrones, pero eso no significa que las políticas que funcionan en Colombia van a funcionar en Chile. Pero es importante tenerlo en consideración porque esto se desarrolla durante los años. Hoy día estamos hablando de narcotráfico, de secuestro, de tráfico de personas, porque durante mucho tiempo se fue desarrollando y fue avanzando esta amenaza a lo largo de la región. Y mientras avanzaban los años, Chile fue generando estos vacíos y estas debilidades institucionales que eran atractivos para estos grupos, y por eso hoy día estamos hablando de esto. No porque de un minuto para otro llegó esta amenaza a Chile. Lo que pasó fue una evolución en el tiempo, y por eso es importante ver la experiencia de otros. Ahora, me imagino que íbamos a poder aprender, pero cuando se le trata de bajar el perfil, o algunos dicen, bueno, estamos hablando de ajuste de cuentas, pareciera que el ajuste de cuentas no debería preocuparnos para algunos en ese criterio, porque en el fondo no nos expone a nosotros si es que no estamos vinculados a redes de crimen organizado. Pero ¿cómo abordarlo? ¿Qué tanta gravedad o dramatismo hay que ponerle? Porque se entiende que las autoridades siempre tratan de poner paños fríos, pero tampoco se puede llegar a un nivel de tratar de ningunear o minimizar una situación que si no se aborda con la gravedad que tiene es difícil tener los resultados esperados. Mira, nunca hay que minimizarlo. Efectivamente, el crimen organizado es de mucha gravedad. Lo que hay que poner en perspectiva es que el contexto chileno no ha llegado a un nivel de avance tan importante como en otros países. Eso no significa que no pueda suceder en Chile y que no pueda avanzar. ¿De qué va a depender ese avance? De las acciones que toma el gobierno. ¿Y cuál gobierno? Bueno, el que esté de turno en el momento, porque esto es una amenaza que se desarrolla en el tiempo y que no va a empezar ni terminar con este gobierno. Es un desafío para todos los líderes de opinión y para todos los líderes que están en posición de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, es importante tener eso en consideración, pero no hay que minimizarlo. Porque si es que lo minimizamos y no realizamos ninguna acción hoy día, esto va a seguir avanzando y va a tomar todas las oportunidades que el Estado les brinde. Por eso, por ejemplo, temas de corrupción son tan relevantes de frenarlos hoy, porque ellos van a ocupar todos esos espacios esas puertas que va abriendo la corrupción para usar el Estado a su favor. Y ahí es donde hay que ser muy duros, tener incentivos y política anticorrupción en todos los servicios, en todas las instituciones, para evitar dejar esas puertas abiertas. Claro, es un desafío que estamos enfrentando. El punto es cuánto preocuparnos, cuánto responsabilidad tienen también la forma como se comunica. Y le digo esto porque no sé, el presidente, por ejemplo, ha criticado a los medios porque dice que dan puras malas noticias. Desde los medios, obviamente,
estamos pensando que si hay casos de alta connotación, ¿cómo no los vamos a informar? La ministra del Interior hace unos días daba a conocer que en el caso de rescate se había pagado una suma, cosa que muchos criticaron porque los detalles de ese tipo de operaciones en general no hay que darlos, sobre todo porque puede generar una señal contraria, quizá un incentivo incluso para que otras bandas empiecen a secuestrar gente. ¿Cómo se aborda la comunicación? Acá, bueno, de todas maneras hay que comunicar lo que está pasando, o sea, criticar a algún medio porque da una mala noticia. La verdad es que ahí lo que hay que hacer en el fondo es trabajar para que esas malas noticias se transformen en buenas noticias. Y estemos hablando de que nuestras políticas de seguridad han sido cada vez más eficientes y estamos reduciendo los delitos. Pero es sumamente importante informarlo porque los ciudadanos tenemos que estar informados de lo que está pasando y esto es un problema relevante no solo en materia de seguridad, porque si nosotros no tenemos un contexto de paz y de estabilidad, no podemos hablar ni de bienestar ni de desarrollo. Entonces, es sumamente relevante que estemos hablando de esto. ¿Cuánto comunicamos sobre un operativo? Eso también son decisiones que hay que tomar y hay que tomarlas con mucho cuidado, porque hay que analizar cada aspecto que se va a comunicar y cómo ese aspecto puede afectar o no a la investigación. Y ahí tiene que estar en el centro y la prioridad tiene que ser proteger esa investigación, porque esa investigación también va a entregar información que nos va a servir para seguir investigando a otros grupos, a otras bandas, conociendo la manera de cómo se está expresando ese delito acá. Entonces ahí hay que tener cuidado y priorizar siempre la investigación. También es real que nosotros en Chile estamos aprendiendo día a día sobre todo esto, sobre cómo comunicarlo, cuánto comunicar, que esto en otros países quizás ya no se conversa porque ya lo han aprendido, pero es importante que la protección de la investigación y es importante que estemos comunicados por el impacto que tienen los problemas de seguridad en todas las dimensiones del desarrollo de los ciudadanos y del Estado. Ahora, no solo para proteger las investigaciones, es por las señales que se pueden dar también para el mundo delictual, que tal como dice, funciona con incentivo y desincentivo como cualquier persona. Exactamente, las señales son sumamente relevantes y ahí la señal más importante en el fondo es que el trabajo del Estado sea exitoso. Si el trabajo del Estado es exitoso, ya va a haber algún elemento que no va a hacer que sea atractivo que yo me dedique a ese delito. Si es que todas las personas que realizan secuestro tienen una sanción, tal vez voy a pensar en otra cosa, otro delito, que eso lamentablemente es así en el mundo criminal. No vamos a pensar a integrarnos en la fuerza laboral formal, lamentablemente, pero es importante comunicar eso porque también hay un aspecto que hemos se conversó mucho el año pasado y se ha ido dejando de conversar, pero que es la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y había una pérdida de confianza en el trabajo que estaban haciendo las instituciones en la persecución y la investigación, y ahí eso es clave recuperarlo, porque también los ciudadanos contribuyen con información, con denuncias. Entonces, en muchos casos las denuncias bajaban porque se decidía mejor no denunciar, porque en realidad no, si yo denuncio, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, eso tenemos que volver a reconstruirlo. Y por eso es importante la comunicación también. Ahora, esto es no solo un tema comunicacional, o sea, esa desconfianza se ha generado porque probablemente muchos o casi todos hemos tenido experiencias en las que, pese a haber denunciado, no ha ocurrido nada. Uno ve como contrapartida que los fiscales están tan, pero tan sobrepasados que nos han dicho expertos, bueno, tienen tantas causas que obviamente privilegian la más dramática, la de más alta connotación pública, la de asesinato, homicidio, y los delitos menores van quedando ya claramente fuera. La gran mayoría de los casos no se resuelve, no hay un culpable tampoco. Entonces, es difícil dar vuelta a esa percepción sin cambiar eso, que ya más de Sí, fondo. es difícil porque además que cuando nosotros hablamos de los ajustes de cuentas y de los secuestros extorsivos y del narcotráfico, estamos hablando de un problema de fondo que es mucho mayor. El homicidio y el secuestro es el signo. En realidad estamos hablando de una pérdida de Estado de Derecho, de un avance de organizaciones criminales que se aprovechan del Estado y de las vulnerabilidades sociales que pueden existir en los ciudadanos que viven en ese país. Entonces, ese problema que está detrás y que genera todos estos delitos es el que tenemos que estar abordando, porque si es que nosotros nos enfocamos en detener los secuestros sin tener esta mirada de lo que está detrás, va a ser difícil que vayamos a terminar con un problema de seguridad que está creciendo en Chile. Entonces necesitamos imprimirle ese sello y esa mirada, porque de otra forma vamos a estar solucionando desafíos y amenazas puntuales
pero se va a mantener la amenaza de crimen organizado y va a seguir avanzando. Y a lo que tenemos que apuntar es a que no avance. Ahora, justamente es interesante esta mirada porque una cosa es el delito propiamente tal, el delito del secuestro o homicidio, pero tal como dice, las bandas de narcotráfico han avanzado, han tomado territorios, tienen un control total, entonces las personas que vivían ahí, sean víctimas o no directas de ese tipo de delitos, les cambia toda la vida, les cambia la forma de vivir, les cambia la forma o los horarios en los que pueden circular, las cosas de las que pueden hacer, lugares que incluso ya no pueden pasar. En el caso del crimen organizado, en otros lugares, por ejemplo, donde se pueden instalar o no vendedores ambulantes, ciertos vendedores ambulantes. Entonces, claro, no es solo el delito, es todo lo que generan para la gente que vive alrededor. Exactamente, y también mientras más avance, más relaciones vamos a encontrar entre bandas que puedan generar relaciones comerciales para potenciar su negocio. Y bueno, hoy día ya estamos viendo las situaciones súper críticas de las tomas, la toma de Alto Hospicio que es muy grande, hay tomas en Arica, en general a lo largo de Chile, que son tomas que finalmente las domina el crimen organizado porque lotea un terreno, los vende o los arrienda, les entrega los servicios y el Estado ahí no entra. Y lo que tenemos que evitar es que siga retrocediendo el Estado de Derecho. Y para eso es sumamente relevante comunicar que es una tarea larga. No, no es una tarea que va a tener resultados de un minuto para otro, porque en el fondo el Estado necesita primero volver a ejercer esa soberanía en todo el territorio y de manera efectiva, porque el hecho de que exista esa toma en Alto Hospicio tiene que ver con una pérdida de soberanía del Estado. El Estado dejó de estar presente en ese lugar. Y el Estado puede estar presente de distintas maneras, a través de sus carabineros, de su policía de investigaciones, de sus fuerzas armadas, de instituciones de salud, de educación, las oficinas del registro civil, hasta una oficina de correo. Eso es que el Estado está presente. Entonces, lo que se necesita cuando empezamos a pensar y imprimirle este sello de crimen organizado detrás a las respuestas de estos delitos, en el fondo es ir recuperando todos esos espacios, es volver a tener la presencia del Estado en esos lugares, volver a generar un vínculo con la comunidad, generar, por ejemplo, aspectos educacionales, preocuparnos de que nuestros niños no dejen los colegios, no dejen las escuelas. Un niño fuera del sistema educacional es un niño vulnerable y con altas probabilidades de caer en manos de un grupo de crimen organizado. Entonces, necesitamos en el fondo avanzar hacia todos esos aspectos. Es muy multidimensional, por eso es tan difícil de abordar y por eso necesitamos tiempo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que deberían abocarse ahora en el súper corto plazo? Desde el Ministerio Público han informado también la creación de grupos fiscales especializados en crimen organizado. Se ha tratado de aumentar un poco la dotación, dedicarlos casi 24/7 a estas labores. ¿Qué otras cosas públicas, al menos que podamos conocer, se deberían ir avanzando? Mira, yo te diría que los turnos 24/7 que propuso y que está lanzando el Ministerio Público es súper bueno porque el delito no descansa. Necesitamos hoy día tener un sistema de inteligencia que realmente funcione y genere información relevante y que nos sirva para perseguir el delito, y también necesitamos perseguir la corrupción con urgencia. Son muchos otros aspectos, pero en realidad la inteligencia y la corrupción son dos aspectos sumamente relevantes para poder responder a este desafío. Vamos a quedarnos entonces este tremendo desafío que tenemos a nivel país no, y que trascienda al gobierno de turno, porque esto no es una cosa a corto, sino que es una carrera de largo aliento. Muchísimas gracias, Pilar, por haber conversado con nosotros. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, los dejamos invitados a seguir con nosotros abordando estos temas tan complejos en profundidad, con entrevistas, con programas, con una mirada holística aquí en emol.com.